La, la clase anterior habíamos desarrollado las propiedades del agua, ¿recuerdan? Y les dejé como tarea para que investigaran y determinaran, analizaran cuáles eran las funciones del agua y cómo se relacionaban con las propiedades. Eh, una de las funciones del agua eh, es ser el medio donde ocurre todo. ¿Ok? Es el medio donde todo funciona. Dentro de esta característica que el agua es el espacio donde ocurre todo el metabolismo, no existe ninguna reacción metabólica que ocurra fuera del agua. ¿Cuál de las propiedades que vimos podrían servir para este propósito? Una de las La funciones disolvente. Bien. gran acción disolvente y la Una de las funciones. ¿Qué más? alta constante dieléctrica. Ya, la alta constante eléctrica es una función general. Es la propiedad de que le permite tener todas las demás propiedades y participa en prácticamente todas las funciones. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? La elevada fuerza de adhesión. La elevada fuerza de adhesión. Es importante eso, porque el agua tiene que pegarse a las cosas, así como se pega a nivel macro al recipiente, a la botella, etcétera, también se pega a nivel micro, a nivel de moléculas, ¿ya? A nivel de proteína, de ácido nucleico, de lo que sea. También la molécula forma interacciones, y recuerden que todas esas interacciones son puentes de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, la elevada fuerza de adhesión, la elevada fuerza de cohesión, la capacidad de disolver cosas, ¿ya? También recuerden que aquí es importante el hecho de que forme películas o capas de solvatación, como la tensión superficial. Eh, Otra cosa importante del agua en sus funciones es que no solamente es el medio donde ocurre todo, también participa en muchas reacciones. Y existen varias reacciones, aquí vamos a destacar a dos, en las cuales participa el agua. Más adelante, cuando ya revisemos metabolismo, van a encontrar ustedes que eh, la- una gran cantidad de reacciones involucran el agua. Imagino que han escuchado el término hidrólisis y saben qué significa en términos generales, ¿cierto? Son reacciones enzimáticas de corte de moléculas que involucran el agua, ¿ya? Pero no solamente que ocurra en el agua, sino que el agua participa directamente como elemento de la reacción, ¿ya? Como molécula de reacción. Casi todas las que están a la izquierda, por ejemplo, son reacciones de hidrólisis, ¿ya? En las reacciones de condensación ocurre lo contrario. Vamos a verla después también. Pero participa el agua. Hay dos procesos mayores que los deben haber escuchado, la fotosíntesis y la respiración. ¿Ok? En una el agua participa como sustrato, en la otra es un producto. Entonces, no solamente es el medio donde ocurren las cosas. En muchas reacciones de alta importancia participa también el agua. ¿Ya? Eh, el agua sirve como elemento de transporte de sustancias en todo lo que son redes. Ya hemos conversado de esto también un poquito. Indicábamos de que todos los organismos multicelulares requieren redes de transporte. Y esas redes de transporte eh, están basadas en agua. ¿Ok? Todos los que sean multicelulares, su red de transporte está basada por las propiedades que presenta. ¿Ok? Porque es capaz de disolver cosas, porque es capaz de adherirse a los capilares, porque es capaz de mantenerse cohesionada, etcétera. ¿Ya? Eh, También otra de las características de importancia es que el agua permite que la célula mantenga su forma y su estructura en términos generales. Eh, Imagino que han visto una planta cuando está deshidratada, cuando no la han regado varios días. Eh, Se marchita, se encoge, pierde la estructura en términos generales. Si es excesivo el problema, se llegan a morir las células. Pero en términos generales tenemos de que el agua mantiene la estructura de las cosas. De ahí funciona la cohesión, la adhesión, etcétera. ¿Ya? Otra de las cosas importantes que también nos permite o
ayuda el agua, es mantener la flexibilidad. Si se fijan en la imagen de la derecha, ahí pueden ver ustedes una de las pruebas rápidas que hacen los paramédicos, por ejemplo, ya, o en general personal de salud, a las personas para determinar si están deshidratadas. ¿Ya? Por ejemplo, si se encuentra una persona desmayada o que se ha perdido, lo que sea. Esa prueba es una prueba rápida. Si quieren hagan la prueba ustedes mismos con su mano. ¿Ya? Formen un pliegue y suelten. Si, si desaparece rápido ese pliegue, ¿ya? En menos de un segundo, 2 segundos, no están deshidratados. ¿Ok? Ahora, si ustedes hagan la prueba después de un carrete, por ejemplo, ¿ya? Van a ver de que se demora un poquito más. Bueno, puede que no. Depende de cuánto haya sido el consumo. Eh, pero cuando una persona está deshidratada, ese pliegue se mantiene más de 3 segundos. Y eso indica deshidratación. ¿Ok? Porque el agua participa en la flexibilidad. Eh, También eso explica por qué los niños son más flexibles que los adultos. ¿Ya? Eh, Porque los más jóvenes, ¿ya? Los infantes en general, tienen un mayor contenido de agua que los adultos. En general, los adultos eh, pueden perder agua más rápidamente, se deshidratan más fácilmente. Las personas de tercera edad, etcétera, tienen una menor capacidad de mantener la hidratación. Y también por esa razón son menos flexibles, menos elásticos, etcétera. ¿Ya? Eh, el agua sirve como amortiguador térmico. ¿Ok? Mucha gente que hace deporte, sobre todo en los gimnasios, en esto, anda con su toallita siempre secándose. Es importante para no contaminar, etcétera. Pero desde un punto de vista de la función que cumple la transpiración, no es algo que sea lo correcto. Porque cuando uno hace ejercicio, en la musculatura se gasta una enorme cantidad de ATP, después van a ver en detalle, pero una parte de la energía es transformada en el movimiento, pero otra parte de esa energía que se gasta como ATP se transforma en calor. Por eso es que nuestro cuerpo se sobrecalienta cuando uno hace ejercicio. Una de las formas de poder regular esa temperatura es transpirar. Entonces, cuando transpiramos, una capa de agua se coloca sobre nuestra piel. Como la piel el cuerpo tiene más temperatura, generalmente que el medio, esa agua va a evaporarse un poquito más rápido. ¿Ya? No es que hierva ni nada por el estilo, pero facilita la evaporación. Y hemos visto de que el agua, con su calor específico, absorbe gran cantidad de energía. Entonces, la energía que va absorbiendo el agua la va tomando de nuestro cuerpo y de esa forma va enfriándonos. Luego se pierde en la atmósfera al evaporarse y se lleva gran parte de ese calor, de esa energía. ¿Ok? Y de esa forma nos refresca. Entonces, si nosotros estamos haciendo ejercicio y nos estamos secando permanentemente la transpiración, vamos a seguir transpirando. Vamos a seguir transpirando porque nuestro cuerpo no se está enfriando. ¿Ok? Y eso va a conducir a que nos deshidratemos más rápido. ¿Ah? Eh, Detalle. También el agua sirve como lubricante entre los órganos. Nosotros estamos respirando todo el tiempo. Los pulmones se hinchan, los pulmones se encogen, de acuerdo a cómo los llenamos de aire al inspirar o expirar. ¿Ya? El corazón está bombeando, los intestinos se mueven, los órganos en general se mueven. ¿Ok? No tanto, pero se mueven. Y ese movimiento genera fricción. Pero tenemos agua en toda la pleura, en todos los elementos del intestino, etcétera, que sirve como amortiguador. Porque siempre el roce genera desgaste. El roce genera. Y nuestros tejidos, bueno, aparte que existe el tema de la regeneración de tejido, etcétera, pero ahí participa de manera importante el agua como amortiguador en estos movimientos, ¿ya? En las articulaciones, en músculos, tendones, etcétera, que hay fricción
cuando ejercen su trabajo, su función, allí también participa el agua. ¿Ok? Entonces, el agua vemos de que es una molécula fantástica. ¿Ok? Porque tiene un montón de propiedades que le han hecho tener una gran cantidad de funciones en los seres vivos. ¿Ok? Eh, Aquí están resumidas algunas de las más importantes, ¿ya? Amortiguaciones de movimientos, como le decía, participa en tanto en transporte de nutrientes como eliminación de desechos, regulación de temperatura, participa en movimiento de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que el agua es una molécula destacada dentro de todas las moléculas que participan en la estructura de los seres vivos. Una pregunta que suelen hacerme con respecto al agua es cuánta agua consumir, ¿ok? Y aquí siempre suelo escuchar un montón de respuestas o de normas que se han dado con respecto a cuánta agua consumir. Y hay gente que dice que uno tiene que consumir 2 vasos de agua, otro dice que no, que tienen que ser 6 vasos o 6 litros, no sé, hay diferentes medidas en las cuales se dice cuánta agua consumir, ¿ok? Y aquí lo que uno tiene que tener claro es cuánta agua perdemos, ¿ya? ¿Y cómo la perdemos? La perdemos por sudoración, en la respiración también eliminamos vapor de agua, en la orina, en las heces, ¿ok? Entonces, tenemos que estar conscientes de cuánta agua perdemos para saber cuánta agua tenemos que ingerir. Por ejemplo, es diferente una persona que hace ejercicio y va a transpirar más a una persona que no hace ejercicio. Es diferente si es en verano o si es en invierno. ¿Ok? Es diferente del sistema metabólico que tenga cada individuo también. ¿Ya? Y eso va a tener que ver también con cuánta agua uno ingiere, porque uno puede consumir agua en su forma líquida, ¿ya? Pero también, pero también consumimos agua en los alimentos. Y si uno consume alimentos que tienen menos contenido de agua, necesitará compensar tomando más agua. Pero si toma alimentos que son más acuosos, sopas, etcétera, su cantidad de agua que necesite también será menor. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, los alimentos también producimos agua en la respiración celular, así que también producimos algo de agua de los alimentos, ¿ya? No solo que venga con los alimentos. Entonces, lo importante es tener un balance entre cuánto incorporamos de agua y cuánto es lo que sale, ¿ya? Eh, la mejor forma de poder entender cuánta agua uno necesita al día es escuchar y aprender a sentir nuestro cuerpo. ¿Ya? Hay un mecanismo fantástico que tiene varios millones de años, la sed. ¿Ok? Eh, y uno tiene que aprender a escucharlo y aprender a diferenciarlo de otras sensaciones, ¿ya? Porque la sed se puede confundir con hambre, se puede confundir con otras cosas. Pero uno tiene que aprender a entender también su metabolismo. Entonces, cuando uno tenga sed, tiene que tomar agua. Esa es la mejor forma de tener un balance hídrico. Recuerden de que para este caso también consumir más agua de lo normal tampoco es beneficioso para los órganos. ¿Ok? Pero consumir menos agua suele ser más perjudicial en términos generales que consumir un poco más, porque el cuerpo en general regula eliminando. ¿Ya? Eh, Bien, otros elementos que tenemos moléculas, no elementos, otras moléculas que tenemos que desarrollar y que son importantes en los seres vivos son los ácidos y las bases. ¿Ya? Los ácidos y bases son elementos que son abundantes, ¿ya? Que tienen la gracia de que suelen afectar el pH del agua, ¿ya? Y el agua la tenemos en todas partes, eh, y que también suelen generar cambios en la cantidad de electrones, participan en óxido reducción. Hay varias cosas interesantes que hacen estas moléculas que vamos a ir viendo, ¿ya? Y que eh, Ahí, es que quería un expresado, quería una manta. Ya. perdón, parece que no era conmigo la pregunta. Ya. Sigamos entonces.
ácidos y bases. De características generales son las que están mostradas ahí, ¿ya? Los ácidos tienen sabor agrio, por cierto, el sabor ácido no existe, ¿ya? El sabor se llama agrio, pero uno lo usa comúnmente como el término ácido, pero en fin, son detalles. La base tiene sabor amargo, ambos son corrosivos, ¿ya? Cambian los colorantes vegetales, porque los colorantes responden a la acidez en general. Disuelven cosas, los ácidos generalmente disuelven y las bases precipitan. Ambos naturalizan proteínas, por ejemplo, ¿ya? Eh, y además, cuando se combinan, normalmente pierden sus propiedades, ¿ok? En química, ustedes van a encontrar eh, diferentes características de lo que es un ácido o una base. ¿Ya? Hay muchas definiciones desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista biológico, me interesa que se queden con una de las definiciones, ¿ok? Una de las definiciones para que por favor no confundan lo que es un ácido de lo que es una base o una sal, ¿ya? En primer lugar tenemos que decir que los ácidos, las sales y las bases son moléculas que se ionizan, ¿ok? Son moléculas que se ionizan. Eso significa de que van a separarse cuando están colocadas en el agua, y al separarse, esa separación que tienen permite de que una quede con un electrón más que la otra, o un protón más que la otra, como quieran verlo. Y eso hace de que tomen carga, ¿ya? En este esquema que está acá, pueden ver ustedes, se muestra lo que es un ácido, ¿ya? Eh, si ¿se acuerdan del tema del pH que conversamos hace un rato? O sea, que conversamos en la clase anterior de cómo se formaba el pH. En el pH hemos visto de que el agua formaba dos tipos de iones. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cuáles eran los iones del agua? H y OH. Ya. Los iones del agua son el H que llama su compañero, ¿ya? Que recibe varios nombres, ¿ya? Que se le dice simplemente a veces el hidrógeno, se le dice a veces el H+, se le dice el hidrónio, se le dice eh, el protón, ¿ya? Y el OH, el OH, el OH con carga negativa. Estos dos son iones de agua, ¿ya? Son iones de agua. Recuerden que estos dos son los elementos que van a configurar el pH, ¿ok? Que son los que van a configurar el pH, ¿ya? Entonces, se llama ácido a una molécula que cuando es colocada en el agua, va a liberar protones, ¿ya? Va a liberar hidronios, H+, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de ácido. Esta molécula, así como está acá, está en seco. Cuando no está en agua, toma la forma ácida y está completa, ¿ok? Cuando esta molécula es colocada en agua, ¿ya? Recuerden que el agua interactúa con las cosas, ¿ya? Las moléculas de agua con sus dos lados polares empiezan a interactuar, entonces esta molécula genera un desbalance, ¿ya? Genera un desbalance. Y al generar este desbalance, este hidrógeno se pierde, ¿ok? O sea, no se pierde, sino que se libera en el agua. El hidrógeno se une a una molécula de agua y pasa a ser un ion de agua. Todas las moléculas que cuando son colocadas en agua liberan protones, se llaman ácidos. Esa es la definición que nos importa, ¿ya? Porque en química van a haber más definiciones, pero esa es la que nos importa en biología. ¿Ok? Y por el contrario, todas las moléculas
que al ser colocadas en agua capturen protones, ¿ya? Atrapen protones del agua, se llamará base. ¿Ok? Se Profesor, llamarán ¿podría base. repetir o sea, lo primero, cuando se colocaba un elemento en el agua, el ácido parece que está explicando? Sí, ¿Lo lo podría lo repetir? voy a explicar de otra manera, espera un poquito. ¿Qué me quiere agarrar ahora? Voy a mostrarles una pizarra que tengo acá, pero no sé por qué no me toma. ¿Pueden ver el video? ¿Pueden ver el video que estoy mostrando? Sí, profe, sí se ve. Profe, Ya ¿Se vengo ve? ahí ampliado porque les voy a explicar algo que es la pizarra, ¿ya? Ya. Qué bacán, tenemos pizarra. para acordarme de cómo se hace clases. Eh, ya, piensen esto. Tenemos una molécula, ¿ya? Esta molécula está formada por dos átomos. ¿Se ve bien o no? ¿Cómo grande lo hago el dibujo? Se ve borroso. Se ve, pero se entiende que dice ave. Sí, igual se entiende que dice B, pero raro. Sí, A ver si lo hago más cerquita para que se note mejor. como que no le enfocó. No, ahora no sale. Ahora no se ve. Ahora voy a ver por aquí, por aquí. Ahí, justo ahí donde la mano. Ya, tenemos A, B. ¿Ya? ¿Ahí se está mejor? Ah, sí. Sí, es mejor. ¿Cierto? Entonces, eh, esto es una molécula, ¿cierto? Tiene dos átomos, el átomo A y el átomo B. ¿Ok? Entonces, esta molécula, cuando yo la coloco en el agua, si a esta molécula no le pasa nada, no se mantiene como AB, yo diré que esa molécula no se ha disociado. ¿Ok? Cuando se mantiene como tal, entonces yo digo que la molécula no se ha disociado y por lo tanto no corresponderá a un ácido, una base, etc. ¿Ok? Pero cuando esta molécula es colocada en el agua y esta molécula se separa en dos partes, donde una parte queda con carga positiva y la otra parte queda con carga negativa, yo digo que la molécula se ha disociado, pero además se ha ionizado. ¿Ok? Porque podría ser que se separen, si se separan los componentes como A y B simplemente, yo digo se disoció, porque se separaron, pero no se han ionizado. Porque cuando yo digo que se han ionizado, es porque una se quedó con un electrón más que la otra, o al revés, una se quedó con un protón más que la otra, y quedan cargadas. ¿Ok? Entonces, allí yo digo que esta molécula se ha ionizado, se ha disociado, ¿ya? Ionizándose. Ahora, si yo tengo moléculas, ¿ya? Por ejemplo, una molécula que sea así, HA, ¿ya?
si esta molécula cuando la coloco en agua se disocia como H más A menos, yo digo que es un ácido. Ha producido protones. ¿Ok? Porque ha producido protones. En cambio, si yo tengo una molécula que sea BOH y al colocarla en agua se disocia en B más o H menos, yo digo que es una base. ¿Ya? Porque ha liberado OHs, que es lo mismo que decir que ha capturado protones. Ya les voy a explicar cómo ocurre esto. Pero esta es la definición que nos interesa que ustedes entiendan de ácidos y bases. ¿Okay? Profe, la base captura protones. Captura protones o libera OHs. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Ya. Le voy a explicar algo ahora acerca del pH. ¿Ya? Es importante que les quede bien claro el tema del pH. ¿Se acuerdan cómo se formaba el pH? Con el agua. Con el agua. Ya. Imaginen que tenemos nosotros acá imaginen que nosotros tenemos acá algo que contiene agua. ¿Ya? Aquí tenemos agua. Una de las propiedades que hemos visto, de hecho era la última, es que el agua tiene un bajo grado de ionización. ¿Recuerdan eso? Bajo grado de ionización. Quiere decir que de todas las moléculas que yo tengo aquí, unas pocas se ionizan, se disocian ionizándose. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que yo acá tengo millones de moléculas que están en su forma normal. Así, un hidrógeno unido con dos oxígenos. Hidrógeno, o sea, un oxígeno unido con dos hidrógenos. Esa es la forma normal del agua. Esa es la forma natural. ¿Ya? Y recuerden que cuando se va a formar una iones, yo tengo una molécula de agua acá. Esta sería mi molécula de agua 1, ¿ya? Y por acá tendré otra molécula de agua, ¿ya? Eh, y entre ellas van a haber un puente. ¿Okay? Recuerden que están formando puentes de hidrógeno por todas partes siempre. Pero dentro de los millones de moléculas de agua que yo tengo presentes en esta solución, algunas moléculas de agua se ionizan. ¿Ya? Y al ionizarse lo que ocurre es que este enlace que está acá, covalente, se rompe. ¿Ya? Y este hidrógeno deja de estar unido a este oxígeno. Y este enlace, que era el enlace puente de hidrógeno, se cambia. Y ahora va a pasar a ser un enlace covalente. ¿Okay? Entonces se va a formar así. Pero el hidrógeno, recuerden que está formado, es un átomo que está formado por un núcleo que tiene un protón y un electrón que está dando vueltas allí. ¿Okay? Como el electrón, cuando se formaban los enlaces, se paseaba acá en el oxígeno, se queda con el oxígeno. Lo que va a unirse acá a este otro oxígeno, a este otro núcleo atómico, solamente es la parte del núcleo de protón que tiene acá. Por lo tanto, esta región que está acá, se queda con carga negativa, porque tiene un electrón más, el número de protones que tiene en total. En cambio, toda esta región que está acá, queda con carga positiva, porque, eh, porque está trayendo un núcleo atómico extra. ¿Ya? Entonces, esos son los dos iones del agua. Este es el ion OH, ¿ya? Esto se abrevia, o sea, esto se coloca normalmente así, OH menos, y esto es H3O más. ¿Ya? Este es el ion hidronio, este es el ion hidroxilo. Ahora, esto generalmente no se lo quiere escribir, ¿ya? Entonces se abrevia, y su abreviatura es H más. Entonces, este H más que uno ve en los libros y que representa la base del pH, en realidad es un ion del agua. Es una molécula de agua que tiene un protón extra. Y esta es una molécula de agua que tiene un protón menos. ¿Okay? Entonces,
estos son los iones del agua. ¿Ok? Estos son los iones del agua. Ahora, en el agua, nosotros vamos a tener que la propiedad indica que el agua tiene una baja capacidad de ionización. ¿Ok? Entonces, se ioniza poco. ¿Ya? Entonces, si yo acá en esta agua, imaginemos de que todo este recipiente contiene 10 millones de moléculas de agua, ¿ya? En estos 10 millones de moléculas de agua, yo voy a tener que una de las 10 millones de moléculas eh, se, ha, se ha transformado en un ion hidróneo, una de las dos moléculas de agua se ha transformado en un ion hidroxilo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos me quedan acá? Me quedan 9.999.998 moléculas, que dos fueron transformadas en los iones. Eh, ¿Cuántas moléculas hay en total? Hay 10 millones de moléculas. De las 10 millones de moléculas que existen, solo una está en la forma de hidrógeno. Solo una está en la forma de OH. ¿Ya? Entonces, es importante conocer cuál es la concentración, porque estos valores que yo les estoy dando acá son para el agua destilada. ¿Ya? El agua pura, el agua destilada, tiene esta capacidad por naturaleza. ¿Ok? Por una cosa normal, el agua se disocia de esta manera, bajo estas condiciones. Entonces, es una propiedad inherente del agua en que unas poquitas moléculas de cada montón de millones se disocien. ¿Ya? Y eso ha servido para configurar la escala de pH. Porque cuando se habla de pH, uno no puede estar diciendo hay 3,7 por cada 10 millones, hay 5 moléculas por cada 80 millones. Es complejo estar hablando de esto. ¿Okay? Por esa razón es que eh, a alguien, no me acuerdo cómo se llamó el caballero, se le ocurrió hacer la escala de pH. ¿Ya? Se le ocurrió hacer la escala de pH. Y la escala de pH, lo que me dice a mí es la concentración de iones en el agua. ¿Okay? Si yo quiero determinar cuál es la concentración de iones en el agua, de iones hidróneo, ¿ya? Yo diré que existe uno por cada 10 millones de moléculas. Esa es mi concentración de hidróneos. ¿Okay? Ahora, yo podría decir lo mismo para los hidroxilos. Para los hidroxilos puedo decir de que la concentración de OH es igual también a uno por cada 10 millones. Esa es la concentración de OH. Esta es la concentración de hidrógeno. Pero la escala de pH lo que hace es transformar estos valores que son muy pequeñitos, uno por cada tantos millones, en una escala que sea más entendible. Una escala numérica pequeña que puede uno poder entenderla mucho mejor. ¿Ya? Y la fórmula de pH me dice que el pH es igual al menos logaritmo, ¿ya?, de la concentración de protones. Esta es la fórmula de pH. ¿Okay? Y si nosotros sacamos este valor, porque aquí yo tengo la concentración de protones en el agua destilada. Entonces, en el agua destilada, yo diré que la concentración, el pH será igual al menos logaritmo de 1 por cada 10 millones. 10 a la 7 son 10 millones. ¿Ok? Esto es igual a decir el menos logaritmo de 10 a la menos 7. Ustedes tienen una calculadora y lo desarrollan. Esto le va a dar igual a... Por esta razón es que uno sabe que el pH del agua destilada es 7. Porque en realidad este 7 me está diciendo cuántos protones hay en el agua.
cuál es la concentración que existe en el agua. ¿Se entiende esto? Repita de nuevo lo que dijo, por favor. Esto que estaba explicando acá es cómo se calcula la escala de pH. Porque la escala de pH a mí es un indicador de cuál es la concentración de protones. En el agua destilada es nuestro parámetro, porque el agua destilada es la forma normal. Por naturaleza, el agua tiene una baja capacidad de disociarse. ¿Okay? Entonces, si yo tengo agua, la mayor parte de las moléculas van a estar de su forma normal. ¿Okay? Van a estar como un oxígeno con dos hidrógenos. Pero algunas, dentro de cada millón de moléculas, cambian su estructura, se ionizan, ¿ya? Porque lo que hemos visto es que una molécula de agua se separa en dos partes. Una se va y se pega a otra molécula de agua. ¿Okay? Entonces, me quedan dos formas del agua, dos iones del agua, el hidronio y el hidroxilo. ¿Okay? Esos son los dos iones del agua. La escala de pH me mide cuántos hidronios hay. Escala. Me mide de cuántos hidronios hay. La escala de pH dice, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Pero la concentración de protones en el agua destilada es 10 a la menos 7. O sea, 1 por cada 10 millones. Esa es la concentración en el agua destilada, normal. ¿Okay? Eso es lo que el agua, por naturaleza, tiende a hacer, disociarse bajo estas circunstancias. Una de cada 10 millones se ioniza y queda así. Entonces, si yo resuelvo la ecuación, desarrollo el menos logaritmo de esto, de 1 por cada 10 millones, que es 10 a la menos 7, el resultado es 7. Y eso es lo que a mí me está indicando, cuál es, este 7, a mí me está indicando cuál es la concentración de protones que hay en la solución. ¿Okay? Por convención se usa la concentración de protones. Porque podríamos usar la concentración de OHs. ¿Okay? La fórmula de POH es equivalente. La fórmula de concentración de hidrógeno sería POH en un logaritmo de la concentración de protones. Y en este caso, para el agua destilada, también me va a dar 7. ¿Okay? También me va a dar 7. Porque el agua solo puede soportar cierta cantidad de protones. O sea, cierta cantidad de iones. ¿Okay? Iones de agua. No más ni menos. ¿Okay? Entonces, en realidad, en el agua, pueden ver ustedes acá, si yo sumo la escala de pH con la escala de pOH, siempre me va a dar 14. Las escalas, por eso es que la escala de pH va de 0 a 14. Porque la suma de los dos iones da la capacidad total que tiene el agua para soportar iones. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo para que les quede más claro. ¿Pero me entendieron hasta acá cómo se saca el pH? Sí, Ya, si tienen alguna duda, pregúntenme ahora, aprovechen. Es importante que les quede claro el pH, ¿ya? entonces la capacidad máxima de formar iones del agua es la suma de el pH más el pOH. Sí. Porque siempre el agua va a tener la capacidad de soportar 2 iones por cada 10 millones de moléculas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para ver si les queda claro. ¿Ok? Ya. Imaginemos, ahí tenemos nuestra de agua. ¿Ok? Tenemos acá es agua. ¿Ya? Si en este recipiente de agua, yo tengo acá 40 millones de moléculas de agua. 40 millones. ¿Okay? Y es agua destilada. ¿Cuántos iones tendré de hidrógeno y cuántos iones tendré de hidroxilo? Hay que hacer regla de 3, ¿o no? ¿Cuánto sería eso?
Sería 4. sí, pues 40 millones 4. Perfecto. Entonces, lo que yo tendría acá es que tendría 4 iones hidronio, porque recuerden que se forma uno por cada 10 millones, 4 iones hidronio, y tendría además 4 iones hidroxilo. ¿Cierto? Son uno cada 10 millones. ¿Ok? Entonces, vamos a ocultar esto un poquito por acá. Entonces, lo que yo tengo acá, lo que yo tengo acá, lo que yo tengo acá es, en total yo tengo acá 8 iones, ¿ya? Tengo 8 iones, de los cuales 4 son hidronio y 4 son OH. ¿Cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. En 40 millones de moléculas de agua, en 40 millones de moléculas de agua, yo tengo 8 iones. Porque en 40 millones de moléculas de agua hay 4 hidronios y hay 4 OHs. ¿Ok? Entonces, el agua tiene una capacidad máxima de soportar iones de este tipo. ¿Ok? El agua, en este caso estos 40 millones de moléculas de agua, solo puede tener 8 iones. 8 iones de agua. Ya no estamos hablando de iones de otro tipo, iones de este tipo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a esto le agrego un ácido? Ustedes ya conocen algunos ácidos. Por ejemplo, conocen el ácido clorhídrico, ¿cierto? HCl. HCl, lo conocen. Esto es un ácido. ¿Qué hemos dicho de los ácidos? Que Cuando capturan. son colocados, No, liberan. liberan. Ya. Entonces, el ácido clorhídrico, si yo lo coloco aquí, si yo lo coloco en la solución, este ácido clorhídrico va a liberar protones. Entonces, imaginemos de que yo acá le voy a agregar 4 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 4 moléculas de ácido clorhídrico, se van a producir, se van a liberar acá 4 moléculas de hidrógeno. ¿Cierto? 4 moléculas de hidrógeno. Y también se van a liberar 4 cloros, porque se van a disociar, ¿cierto? Pero los cloros, vamos a colocarlos por acá, porque los cloros no van a importar. ¿Ya? Solo afectan el pH cuando yo agrego hidronios o hidroxilos, porque estas son las moléculas que importan en el pH. ¿Ya? Cualquier otro ion no nos interesa. ¿Vamos? Entonces, yo tengo acá que se ha formado un desequilibrio. Porque ¿cuántos iones de agua tengo ahora? 8. Cuéntenlo de nuevo. Ah, en total Iones todo. totales del agua. 12. 12. ¿Ya? Entonces yo tengo acá ahora 12 iones en donde hay 8 que son hidrógeno y 4 que siguen siendo OH. ¿Ya? Entonces, cuando yo le agregué el ácido aquí a la solución, al agua destilada, cuando le agregué ácido al agua destilada, se generó un desequilibrio, porque en esta cantidad de agua solo hay 40 millones de moléculas, y en 40 millones de moléculas solo pueden existir 8 iones, no 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Eh, ¿Qué dice ahí? Que se ve mal. Tenemos que hacer desaparecer iones, ¿cierto? Porque yo originalmente tenía 8 iones. Eso es la capacidad de estas 40 millones de moléculas de agua. Para este volumen de agua, este volumen de agua solo puede soportar 8 iones. Y yo le acabo de agregar 4 iones más. Entonces, yo tengo que volver al equilibrio. Tengo que volver a que existan 8 iones, no 12 iones. ¿Cómo los hago desaparecer a los iones? Pero agregué Cl. Tomando agua. Cl no importa, ¿ya? Ah, ya. Solamente cuando hablamos de pH, solamente van a importar los hidronios y los OH. Cualquier otro ion que aparezca, no importa. ¿Ya?
Una forma sería agregar una base, pero imagina que tú vas en el laboratorio. Tienes agua y le agregas ácido. Sin embargo, tiene que estabilizarse. Tiene que llegar un nuevo equilibrio. ¿Okay? Yo necesito que de estos 12 iones, algunos desaparezcan. Y si se empieza a ionizar el agua, El agua está ionizando. El agua se puede ionizar solamente a esta capacidad. Al contrario, se ioniza más para contrarrestar al ácido que se le agregó. no se puede porque estaría generando más iones. Y lo que tú necesitas es que haya menos iones. Pero fíjense ¿Se esto. pueden volver a formar moléculas de agua? Exacto. Fíjense esto. Yo tengo OH e hidrógeno. Separados. ¿Ok? Pero estos los puedo transformar, los puedo juntar. Y puedo volver a formar agua. Y ahí desaparecerían estos iones. O sea, no es que desaparezcan, sino que van a ser transformados en el agua normal, en el H2O. Pero una molécula más entre 40 millones da lo mismo. Pero un ion más no da lo mismo, porque estos son los que cuentan. Entonces, yo desaparezco esto y desaparezco esto. ¿Cuántos iones tengo ahora? 8. 8. Tengo ahora 8 iones. He regresado al equilibrio. Pero el equilibrio no es igual al equilibrio original. Porque ¿cuántos protones tengo? Me perdí. 6. ¿Dónde están los 8 protones nuevos? Va los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos verdes están los 8 con el protones que ya. agregué. ¿Ya? Entonces, ahora pueden ver ustedes que yo he generado un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio. Sigo teniendo 8 iones, lo cual se condice con cada 40 millones de moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, el agua tiene una capacidad máxima de soportar iones. Tiene una capacidad máxima de soportar iones. Y no le importa si son de un tipo o son de otro. En el agua destilada, la gracia es que hay igual cantidad para hidrógenos que OHs. ¿Okay? Pero si yo le agrego un ácido, desaparecen algunos de estos. Los OHs bajan y los hidrógenos suben. ¿Okay? Por esa razón es que en la escala de pH y pOH son sumatorias y dan 14. Porque cuando yo agrego ácido, fíjense ustedes, cuando yo agrego una molécula que es ácido, aumentan los protones. Y al aumentar los protones, también desaparecen los OHs. Fíjense que la mitad de los hidrógenos que yo agregué se combinaron con OHs. ¿Okay? Entonces, esa es una de las gracias que tiene el agua, la baja capacidad de poder ionizarse. En ese rango nada más alcanza. Profe, Dime, entonces se vuelve una solución ácida. claro, porque en esta solución hay más protones que OHs. Ah, ya, ok. Entonces, cuando tú tienes más protones que OHs, es ácido. Cuando tienes más OHs que protones, es base. ¿Ya? Pero esto quería explicarles para que entiendan de que cuando uno agrega ácido, no solo aumenta el ácido, no solamente aumentan los protones. Al aumentar protones, disminuyen los OHs. Por esa razón, si es que uno agregase una base, ocurriría todo lo contrario. Porque si yo agrego una base, aumentarían los OHs, pero al aumentar los OHs, disminuyen los protones. ¿Okay? Por esa razón, la definición de ácido y base que estábamos dando. Ácido es aquel que libera protones en la solución. Base es la que captura protones. Pero una base puede agregar OHs y los OHs van a capturar protones. ¿Okay? Entonces, esa es la definición que en biología nos importa que entiendan. ¿Okay? En el tema de pH solo cuentan los iones hidrónio e hidroxilo. Y que estos iones se mantienen siempre en una proporción con respecto al volumen de agua. ¿Ya? Siempre hay la misma cantidad de iones totales. Ahora, puede haber más de uno que de otro. Pueden estar equilibrados. En el agua destilada están equilibrados. Pero cuando yo agrego ácidos o agrego bases, cambio el equilibrio. ¿Ya? Pero al aumentar unos,
bajan los otros. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto? No sé. Creo que entendí. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí. Sigamos y si tienen alguna duda vamos a ir seguir viendo. ¿Ya? Regresemos al... Ya, regresemos a esto. Entonces, eh, ácidos vendrían a ser los que liberan protones, ¿ya? Y por lo tanto, como hemos visto, cuando liberan protones en el agua, van a consumir OHs. Y las bases liberan OHs y por lo tanto consumen protones, ¿ya? Y eso es lo que nosotros entendemos como la escala de pH, ¿ya? La escala de pH. Eh, el pH 7, a mí lo que me está diciendo es que hay 1 por cada 10 millones de moléculas de protones en el agua, ¿ya? Y si yo, como es una escala logarítmica negativa, mientras más concentración exista de protones, más bajo se hace el número, ¿ok? Porque recuerden que la fórmula es logaritmo negativo, ¿ya? Entonces, cuando uno usa el logaritmo negativo, mientras mayor sea la concentración, menor es el valor. Por eso es que el pH hacia abajo se vuelve ácido. Entonces, números menores de 7 me están indicando a mí que hay más concentración de protones. ¿Okay? Si la concentración se hace menor, los números van haciendo mayores. ¿Ya? Eso tiene que ver con que, como les decía, que estamos usando una fórmula de logaritmo negativo. ¿Ya? Por esa razón es que hacia abajo el pH, la concentración de protones aumenta, se hace más ácido, aumenta, se hace más básico, disminuye. ¿Ya? Eh, Nosotros tenemos además una, una gran cantidad de ácidos en el cuerpo, ¿ya? Que utilizamos en gran proporción. Normalmente la mayor parte de ácidos que se utilizan son ácidos débiles, ¿ok? Ácidos débiles. Porque los ácidos débiles cambian de menor manera el pH. En cambio, los ácidos fuertes van a cambiar el pH de manera más brusca. Eh, ¿Profe, no tenía que ver eso de débiles y fuertes con la formación de electrolitos? o sea, en general, a las cosas que afectan o que regulan el movimiento de cosas en la membrana, se les llama electrolitos, la concentración de sales, etcétera. No solamente tiene que ver con los ácidos. ¿Ya? Eh, de repente he escuchado ácido láctico, ¿ya? Que se produce cuando uno hace ejercicio, pero no solamente bajo esas condiciones, bajo otras también. El ácido cítrico, que es importante en el metabolismo, etcétera. ¿Ya? De los ácidos fuertes, eh, apenas usamos uno o dos ácidos fuertes en el cuerpo. El más común es el clorhídrico, que lo tenemos en el estómago, ¿ya? Y que también participa en lo que es la remodelación ósea. Eh, Nosotros tenemos dos tipos de células. Unas células que son las que se encargan de fabricar hueso, es decir, liberan sales que van solidificándose y forman hueso, y otras células que liberan ácido clorhídrico y se comen al hueso, porque disuelve el hueso. ¿Ya? Estas dos hacen remodelación ósea. Siempre nuestro esqueleto está cambiando. ¿Ya? Todo nuestro esqueleto ha cambiado en 6, 8 años, tenemos todo el esqueleto nuevo. ¿Ya? Y todo depende del funcionamiento de estas dos. Aquí participa un ácido fuerte. ¿Okay? Hay algunos otros seres
que han producido otros ácidos fuertes. Por ejemplo, algunas babosas de mar o unas algas que producen ácido sulfúrico como mecanismo de defensa. Pero son pocos los ácidos fuertes que se usan en seres vivos. ¿Ya? La mayoría son ácidos débiles. Aquí también quiero hacerles una explicación. Profe, ¿cómo era eso de los huesos? Que no me entendí. El- en los huesos, o sea, nuestro esqueleto se forma porque tenemos dos tipos de células. Unas que forman hueso y otras que degradan hueso. ¿Ya? Los huesos son sales. Entonces, uno secreta sales que se van solidificando y hacen el hueso más fuerte, más duro. Y otras que secretan ácido eh, que va haciendo que esas sales se disuelvan y por lo tanto va haciendo más delgado el hueso. ¿Ya? Entonces tenemos ese recambio permanente de elementos. Y eso hace de que nuestro esqueleto siempre también esté cambiando. Así como cambian todos los tejidos, van generándose células nuevas, se mueren células, bueno, el hueso también se va remodelando y en esa remodelación de hueso se usa ácido clorhídrico. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre ácidos débiles y ácidos fuertes? ¿Ya? Vamos a ver la pantallita. ¿Ya? Vamos a verlo acá otra vez. Eh, Imaginemos que yo tengo acá, ¿ya? Yo tengo acá dos recipientes. ¿Ya? Yo tengo dos recipientes que contienen agua. ¿Ok? Que contienen agua. Eh, a uno de ellos, le voy a agregar ácido clorhídrico, ¿ya? Y al otro le voy a agregar ácido acético. Como ejemplo nada más. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el ácido acético es un ácido débil. ¿Qué es lo que le pasa a los ácidos cuando son colocados en el agua? Se disuelven. Ya, pero aparte de disolverse, hay otra característica. Liberan un protón. Liberan protones porque se disocian. ¿Ya? Acuérdense, los ácidos se disocian. ¿Ya? Entonces, el ácido clorhídrico, ¿en qué se va a separar? ¿En qué se disocia el ácido clorhídrico? En H más, Cl Más, negativo. H más y el ion Cl cloruro. menos. Cl menos. Perfecto. Esos son los iones del ácido clorhídrico. ¿Ya? Recuerden que el cloro no importa para el pH, pero los protones sí. Y esto se define como ácido porque produce protones. ¿Ok? Ahora, hay una cosa importante. Las moléculas cuando son colocadas en agua, no todas se van a disociar. ¿Ya? El ácido clorhídrico, de todas las moléculas que yo coloque acá, algunas se van a disociar, se van a ionizar, pero otras no. Entonces, algunas quedarán en su forma original. El hidrógeno unido con el cloro. ¿Ya? Es un ácido porque es un ácido porque por lo menos algunas de sus moléculas se separan y producen protones. Este otro que está acá también es ácido. También se van a disociar, pero algunas no lo hacen. Entonces queda como CH3, COH, ácido, y algunas se van a separar de sus componentes, que serían el H más y el CH3, CO menos. ¿Ok? Entonces, ambos son ácidos, porque ambos producen protones. ¿Ya? Ácido porque produce protones, ácido porque produce protones. Y el otro ion que no nos importa. El ion cloruro, el ion acetato. Pero estos no afectan el pH. ¿Ya? Los dos son ácidos, pero este es fuerte y este es débil. ¿Por qué?
Vamos a hacer un ejemplo que no es real, pero que va para que entiendan. Imaginemos que yo coloco 100 moléculas. ¿Ya? Aquí le agrego 100 moléculas de ácido clorhídrico, aquí le agrego 100 moléculas de ácido acético. ¿Ya? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte porque la mayor parte de sus moléculas se van a disociar. Por ejemplo, aquí digamos que el 99% de moléculas se disocia y solo una se queda sin disociar. Solo una no se separa. En cambio, en los ácidos débiles, una se separa, 99 se quedan sin separar. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia principal entre ácidos fuertes y ácidos débiles. El grado de disociación. ¿Cuántos se ionizan? Porque fíjense acá, el ácido débil se separó y agregó protones en la solución. ¿Pero cuántos agregó? Uno. Uno de las 100 moléculas que agregamos fue aumentado acá. En cambio acá de las 100 moléculas, 99 fueron agregados. ¿Okay? Entonces, la diferencia central entre ácidos fuertes y ácidos débiles está en cuánto se disocian. ¿Ya? En cuánto se disocian. Los ácidos fuertes se disocian casi por completo. Los ácidos débiles se disocian generalmente en menos de un 1%. Estos valores que he colocado de 100, etcétera, son para ejemplificar. En la práctica son valores más altos todavía, más diferentes. ¿Ya? Es decir, en la práctica uno dice que el ácido clorhídrico se disocia por completo, ¿ya? Que se disocia al 100%. En la realidad se disocia al 99.9999, pero son tantas cosas, tantos nueves, que es casi como decir al 100. ¿Okay? Entonces, en la práctica, ¿ya? Uno dice que los ácidos fuertes se disocian por completo. ¿Okay? Se disocian por completo. En realidad es casi por completo. Y los ácidos débiles se disocian poco. Por esa razón es que en los seres vivos estos son más útiles. Porque como pueden ver, si yo produzco 100 moléculas de esta, el pH va a cambiar pero poco. Porque solamente una pequeña cantidad se va a disociar. En cambio, si yo trabajo con estas, casi todo lo que yo produzca va a transformarse en protones. ¿Okay? Con lo cual afecta más el pH. Por esa razón es que en los seres vivos es mucho más común ver el uso de ácidos débiles que de ácidos fuertes. ¿Ya? ¿No entiende nada de lo escrito? A ver si está mejor ahí. A ver. Esto es ácido clorhídrico. ¿Ya? El ácido clorhídrico se disocia casi al 100%. Si yo coloco 100 moléculas, casi el 100% van a producir protones. En cambio, en el ácido acético, de las 100 moléculas que yo produzca, pocas van a disociarse. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre ambos ácidos, el ácido fuerte y el ácido débil, está en el grado de disociación. Los ácidos fuertes se separan, se ionizan en gran cantidad. Casi el 100% de lo que yo coloco produce ácido. Aquí menos del 1% produce ácido. ¿Ya? ¿Okay? ¿Mejor? Ya. Digamos. Ya, regresemos a la presentación. Ya. Entonces, el tema del pH, el tema del pH es un tema importante. Sí, voy a tener receso ahora un ratito. ¿Ya? Quiero terminar con esto y luego pasamos a otra cosa. El tema del pH es importante, ¿ya? Y me he querido tomar mi tiempo, porque es necesario de que entiendan de que cada porción corporal tiene un pH diferente. ¿Ok? Tiene un pH diferente. Pero
Pero el pH es una escala engañosa. ¿Ya? El pH es una escala engañosa porque, porque recuerden de que es una escala logarítmica. Entonces, los valores de pH que uno considere son valores que en realidad están referidos a cambios grandes. ¿Ya? Es como si fuese la escala de terremotos más o menos. ¿Ya? Eh, aumentan de 10 en 10. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo después, pero para que vean la diferencia que hay entre por ejemplo, eh, un grado 6 de pH a un grado 7 de pH. Hay 10 veces de diferencia. ¿Ya? Es importante esto porque en el futuro ustedes van a tener que preparar soluciones, van a tener que preparar buffer, etcétera. ¿Ya? Van a ser preparados en donde si les dicen que preparen el buffer a pH 8,1 y ustedes lo hacen a 8,2, sí hay diferencia, y hay harta diferencia. Entonces, las unidades de pH son importantes porque no son valores directos en sí, sino que son valores que están referidos a logaritmos. Y eso significa de que en realidad las diferencias que pueden haber son mayores. En el cuerpo tenemos diferentes sistemas que están a diferentes pHs. ¿Ya? En la sangre, 7,4, como en toda la parte fuera de la célula. Adentro de las células tenemos 7,2. Entonces tenemos ya una diferencia entre lo que está fuera de la célula y lo que está dentro de la célula. Adentro de la célula es un poquito más ácido que lo que está fuera de la célula. ¿Ya? Hay partes donde hay un pH mucho más bajo. El lisosoma que es ácido, en el estómago, ¿ya? Hay cosas que son ligeramente alcalinas o básicas, ¿ya? Como la leche, como el páncreas, etc. Hay algunas cosas que tienen una variación grande de pH. Por ejemplo, la orina. ¿Ya? La orina puede variar mucho su pH, pero en la sangre, por ejemplo, el pH es estable en 7,4. Puede bajar hasta 7,3 o subir a 7,5, pero ahí se mantiene. Pero la sangre es más importante que la orina. La orina es un desecho. ¿Ya? Así que la orina no importa mucho que varíe su pH. A veces puede ser indicador de algo, pero no necesariamente. También tiene que ver con lo que uno consume. Si uno consume mayor cantidad de cosas ácidas, normalmente la orina va a ser más ácida. Para compensar, el organismo libera más ácido. Si uno consume cosas más básicas, en general va a eliminar la orina más básica. ¿Ya? Por eso es que las famosas dietas alcalinas, no sirven, ¿ya? Porque el cuerpo regula todos estos procesos. Pueden ver ustedes ahí las lágrimas, la saliva, el vómito. Bueno, el vómito es ácido porque trae jugo gástrico, ¿ya? Etcétera. Bien. Tómense un break y luego vamos a hablar acerca de sales minerales, ¿ya? Ya. Eh, hemos hablado de los ácidos y las bases. Y hemos visto de que una de sus características es disociarse y al disociarse ionizarse. Bueno, las sales hacen lo mismo. ¿Ya? Las sales hacen lo mismo. Son moléculas, y ahí tenemos como ejemplo en la pantalla una de las sales más comunes. Son moléculas que cuando son colocadas en el agua se disocian. ¿Ya? La facilidad en la cual se van a disociar, o en este caso se puede llamar disolver si quieren, ¿ya? También se puede aplicar, eh, no, es variable. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve muy bien en el agua, ¿ya? Pero hay otras sales que si bien también se disuelven en agua, lo hacen un poco más lento. Y eso da características diferentes a las sales, ¿ya? Aquí aprovechamos a recordar otra cosa. Los, los iones, ¿ya? Los iones que se han conseguido después de que se ha generado una sal, no tienen las mismas propiedades que los elementos que las forman. Por ejemplo, tanto el sodio como el cloro son elementos que no son útiles para los seres vivos, como sodio y como cloro, ¿ya?
El átomo sodio es, es una sustancia peligrosa, corrosiva incluso. El cloro es venenoso. ¿Ya? Pero cuando el sodio le ha cedido un electrón, y por eso tiene las cargas diferentes, y yo tengo el ion sodio, o el ion cloro o cloruro, ¿ya? Cuando los tengo como iones, allí son importantes, allí le sirven a los seres vivos. ¿Okay? Esto recuerden que se llama propiedades emergentes. Cuando se combinan elementos para formar moléculas, las nuevas moléculas tienen propiedades diferentes a los elementos originales. ¿Ya? Una de estas son las sales. Ahora, como les repetía hace un ratito, existen sales, bueno, todas las sales se disuelven en el agua, todas las sales se disuelven en el agua, pero algunas lo hacen más fácil que otras. ¿Ya? Así que se las ha clasificado a las sales en sales insolubles y sales solubles. ¿Ya? A mí no me gusta mucho el término sales insolubles, porque en realidad, como les decía, todas las sales se disuelven. Lo que pasa es que estas sales se demoran bastante en disolverse. Si ustedes colocan unos granitos de sal, de la sal común, del cloruro de sodio en agua, en unos minutos va a estar todo disuelto. Pero si ustedes colocan, por ejemplo, un pedazo de una caparazón de una concha, por ejemplo, no sé, de un chorito o lo que sea, esos son sales y se van a disolver, pero van a tener que esperar varias décadas. ¿Okay? Entonces, no es que estas sales no se disuelvan, sí lo hacen, pero el tiempo en el cual se van a disolver en el agua es tan largo que por eso se las considera insolubles. ¿Ya? A mí me gusta decirle mejor sales poco solubles. ¿Ya? Eh, Como estas sales no se disuelven mucho en el agua y los seres vivos estamos llenos de agua, se han utilizado estas sales para formar estructuras sólidas. Eh, Tenemos aquí ejemplos. El carbonato cálcico, una sal que se usa para caparazones de montones de animales marinos, ¿ya? Eh, Moluscos, artrópodos, etcétera. Están formados por carbonato cálcico. Eh, los silicatos que vienen de sílice, sales de sílice, utilizan algunos organismos marinos, ¿ya? Esponjas, también en los vegetales. No sé si alguien alguna vez se ha paseado por un campo de maíz, ha trabajado en un campo de maíz o lo que sea, o conoce una hoja de maíz. Si conocen la hoja de maíz, deben saber que la hoja de maíz corta. Cuando uno le pasa la mano puede generar cortes, ¿ya? Eso es porque el maíz tiene sales de sílice. La sílice es con lo que se hace el vidrio, ¿ya? Entonces, en realidad, el maíz es como que tuviese microcristales, microvidrios, ¿ya? En toda su hoja, eh, que no son de protección, sino que son más bien para mantener la hoja rígida. Entonces, tiene una función, ¿ok? Eh, y por esa razón es que suelen ser cortantes las hojas de muchas gramíneas. En los vertebrados, nuestro esqueleto está formado de fosfato calcio y de varias otras sales más, ¿ya? También tenemos en el oído unas piedrecitas que se llaman otolitos, que son responsables del equilibrio. Son responsables de que nosotros podamos ser capaces de determinar nuestra posición espacial, ¿ya? Porque están encima de una especie como de jalea que al vibrar nos indican si estamos acostados, si estamos sentados, si estamos de cabeza, si estamos, cuál es nuestra orientación espacial con respecto a la Tierra, ¿ya? Porque son afectados por la gravedad. Entonces, estas son ejemplos de algunas funciones de sales minerales poco solubles. Pero en general todas son estructuras sólidas, ¿ya? Forman estructuras densas, muchas son de soporte. El otro tipo de sales son las que se disuelven fácil, ¿okay? Y como se disuelven fácil en el agua, no pueden ser usadas por los seres vivos para formar esqueletos o cosas sólidas, porque están disueltas, funcionan disueltas. Hay tres funciones principales de estos tipos de sales que implican elementos como los que están nombrados ahí, ¿ya? Sodio, calcio, magnesio, cloro, etc. Y muchas de estas sales tienen más de una función
pero son tres las funciones principales. Una, catalíticas. ¿Ya? No es que las sales en sí tengan capacidad catalítica, pero funcionan como cofactores. ¿Cofactores de quién? De enzimas, que son proteínas. Hay enzimas que sin magnesio no funcionan, ¿ya? O que sin calcio no funcionan, que son derivados de sal. Entonces, una de sus funciones es participar en el metabolismo en términos generales. Otra de sus funciones son osmóticas, que tiene que ver con la regulación de los niveles de agua y de otras moléculas a través de la membrana, en el interior celular, etc. Y de ahí se han derivado un montón de otras funciones, como la sinapsis neuronal, que tiene que referir a lo que es potencial de membrana, contracción muscular, etcétera, etcétera. ¿Ya? También vamos a hablar más adelante de cómo se regula la osmótica celular. Y además, hay otras sales que participan en lo que es la función tamponadora. Los tamponers o buffers, son elementos que amortiguan el pH. ¿Ya? Pero aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante. Las sales solas no afectan el pH. ¿Ya? Las sales solas no afectan el pH. Son las sales asociadas a ácidos débiles o a bases débiles las que son capaces de estabilizar el pH. ¿Ya? Eh, porque yo quiero que quede una cosa bien clara, porque siempre suelen confundirla. Eh, solo los iones, solo los iones del agua afectan el pH. ¿Ya? Recuerden que el pH es la proporción de protones, de hidronios, y que cuando aumentan los hidronios, bajan los hidroxilos, o viceversa. ¿Ya? Porque así como existe la escala de pH, existe la escala de pOH. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, la escala de pH y la escala de pH son sumatorias. Cuando el pH es 7, el pOH también es 7. Si el pH disminuye, por ejemplo, a 4, ¿ya? El pOH aumenta, pero entre los dos siempre suman 14. Baja 1, sube a 13. ¿Ya? Escala de pH, escala de pOH. ¿Por qué razón? Porque estos son los iones del agua, hidronio e hidroxilo. ¿Ya? Las sales, como hemos visto, las sales cuando se disocian, ninguna va a afectar el pH. Porque las sales, una de las gracias que tiene es que no forman estos iones. ¿Ya? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Aquí voy a aprovechar a dibujar. Cloruro de sodio. Yo tengo Na más Cl menos. Ninguno de estos es ion del agua. ¿Ya? Entonces, aquí yo espero que hagan una diferencia importante entre ácidos, bases y, eh, y sales. ¿Ya? Las, las sales, las sales jamás afectan el pH porque no producen iones del agua. En cambio, un ácido, HCl, se disocia en H más y Cl menos, pero produce uno de los iones del agua. Una base, Na más OH menos, ¿ya? Produce el otro de los iones del agua. Esto que está acá, esto que está aquí, este es un ácido, esto es una base. Los ácidos y las bases producen iones del agua. Por eso es que cuando yo agrego ácidos o bases al agua, se ve afectado el pH. Las sales jamás producen iones del agua. Por lo tanto, las sales jamás cambian el pH. Usted le puede agregar un montón de sal al agua destilada y no va a cambiar el pH. Eso quiero que lo tengan claro. ¿Ya? Los tres tipos de elementos son elementos que se disocian, que se ionizan. Forman iones, vamos a ver, iones positivos, iones negativos. ¿Ya? Pero la diferencia importante está que las sales no forman iones de agua. ¿Ya?
y al no formar iones de agua no afectan el pH. Eso téngalo claro. ¿Okay? Otra cosa que también es importante del pH es las modificaciones. Como yo les decía, variaciones pequeñas de pH son variaciones grandes en la concentración de protones. Aquí se muestra como ejemplo cuál es la diferencia que hay entre el pH 7,4 a 7,1. Uno puede pensar que no es mucha la diferencia entre pH 7,4 y pH 7,1. Pero esto recuerden que es una escala logarítmica. Esta concentración de 7,4 representa 3,9 por 10 a la menos 8. 3,9 por cada 100 millones de protones. ¿Ya? Esta representa 7,8 por cada 100 millones. Si comparo esto que está acá, el valor de 7,1, esto es el doble de esto. Hay un incremento del 100%. O sea, 0,3 unidades, 0,3, no unidades, 0,3 décimas de pH significa el doble de protones. Por eso es que es importante que tengan claro que las concentraciones de protones, las concentraciones de hidroxilos afectan bastante el pH y es importante tener en cuenta permanentemente. ¿Ya? Soy insistente en el tema del pH porque el pH cambia la estructura de las moléculas. ¿Ok? El pH vamos a ver que es uno de los factores importantes en el metabolismo celular porque bajo diferentes condiciones o concentraciones de pH, nuestras moléculas van a comportarse diferente. Por ejemplo, en un pH bajo, en un pH ácido, existe gran cantidad de cargas positivas, de protones. Y eso va a hacer de que nuestras proteínas se mantengan con muchas cargas positivas. A pHs altos hay mucha cantidad de OH, cargas negativas. Y eso hace que nuestra proteína tome otra forma. ¿Ya? Como pueden ver acá abajo, estos son ejemplos de cómo van cambiando las proteínas bajo diferentes rangos de pH. Y tiene cargas diferentes. ¿Ya? Y las proteínas solo funcionan bajo unas condiciones. Entonces, dentro de los elementos que tenemos en el organismo, las que más sufren con los cambios de pH son las proteínas. El problema es que las proteínas son los que hacen todo. Las proteínas son las moléculas orgánicas más importantes, como vamos a ver después, desde el punto de vista funcional, ¿ya? Porque son las que hacen de todo. Entonces, como las proteínas se ven afectadas por cambios pequeños en el pH, es importante de que conozcan estas características. ¿Ya? Bien. Existen una gran variedad de otras moléculas que no son ni ácidos, que no son bases, que no son sales y que también son importantes en los organismos. ¿Ya? Aquí hay como ejemplo, les ponía el óxido nítrico, es un ejemplo nada más, que tiene funciones. Hay óxidos, ¿ya? Hay toda una otra serie de moléculas que son importantes. ¿Ok? Y algunas moléculas, por ejemplo, son consideradas como desechos cuando en realidad eh, toda molécula que participe en el metabolismo tiene sus roles. ¿Ok? Por ejemplo, el CO2. El CO2 es una molécula que la consideramos como un desecho. Pero en realidad el CO2 no solamente es algo que tiene que eliminarse del organismo, sino que el CO2 es una molécula eh, que tiene funciones, como se ven ahí en la diapositiva, relacionadas con la fotosíntesis. Es la base para formar nuevos azúcares. Tiene que ver con el efecto Bohr, tiene que ver con la regulación del pH en la sangre, tiene que ver con la salud mental, ¿ya? Cuando no existe, cuando existe mucho CO2, uno tiende a, cuando existe mucho CO2, uno tiende a dormirse, tiende a relajarse demasiado, etc. Cuando existe poco CO2, uno tiende a tener a estar irritable,
¿ya? A deprimirse, a ser violento, etc. Entonces, no todas las moléculas que uno considera como desechos son simplemente desechos. Todas las moléculas que pasan por un organismo normalmente tienen una o más funciones asociadas. ¿Ya? Eh, Cambiemos de nivel. Hemos hablado de moléculas inorgánicas, hemos hablado de agua, de ácidos, de sales, ¿ya? De bases, de otras cosas. El siguiente nivel es moléculas más complejas. Y aquí, por ejemplo, tenemos 4 de las moléculas importantes de los seres vivos. Son los azúcares o monosacáridos, los ácidos grasos, los aminoácidos y las bases nitrogenadas. Todas estas moléculas están basadas en carbono, que hemos visto que es un elemento central. Tienen asociaciones con otros átomos, como oxígeno, como nitrógeno en algunos casos. Y son las bases para otro tipo de moléculas más complejas, ¿ya? Que son las macromoléculas. Las macromoléculas son repeticiones en cadena de moléculas simples. Los polisacáridos son repeticiones de azúcares, ¿ya? Las proteínas son repeticiones de aminoácidos, ¿ya? Los ácidos nucleicos son repeticiones de nucleótidos. Esas son macromoléculas, estructuras con repeticiones. Los lípidos no forman macromoléculas, ¿ya? No forman macromoléculas porque no forman repeticiones grandes, por lo menos no con enlaces covalentes, pero algunas sí forman repeticiones importantes como la membrana, por ejemplo, aunque no sean de forma covalente, pero por esa razón se las ha considerado también macromoléculas. Y esas son los 4 tipos importantes de macromoléculas orgánicas que la vamos a estudiar con más detalle cada una de ellas. ¿Ya? El siguiente nivel, el siguiente nivel son los complejos macromoleculares. Estos son resultado de combinaciones de 2 o más tipos de macromoléculas. Por ejemplo, en la cromatina. En la cromatina, en la cromatina se combinan DNA con proteínas, las famosas histonas. ¿Ya? Son 2 macromoléculas diferentes para formar una estructura especial. Los ribosomas son combinaciones de RNA, un ácido nucleico, y de proteínas. La membrana tiene lípidos, tiene proteínas, tiene azúcares. 3 tipos de macromoléculas. Entonces, aquí tenemos varias cosas que son el resultado de combinaciones de moléculas orgánicas, de diferentes moléculas orgánicas. ¿Ya? Cuando yo tengo todos estos complejos regulados, interregulados, ¿ya? Organizados, que han adquirido homeostasis, ¿ya? Que han adquirido un orden, ¿okay? y que responden al ambiente evolucionando, etcétera, por fin alcanzo el nivel de células. Por fin se alcanza la vida. Y las células son estructuras que tienen diferencias marcadas a veces visualmente hablando, pero, eh, pero que todas están basadas y constituidas en todos los mismos niveles anteriores que hemos indicado. ¿Ya? La que estaba arriba son células vegetales, esas son bacterias, esa es la única célula animal que se mueve por su cuenta, ¿ya? Separada del resto. Neuronas, esos son huevos de rana, eso es la base de la vida en el océano, es el fitoplancton, ¿ya? Uno de los tipos. Esas son el corte del ojo de un gato, son células fotorreceptoras. De abajo se ven neuronas y otros tipos celulares. Esas son algas, algas bacterianas y algas eucariotas. Esa es una bacteria con muchos flagelos, es un Vibrium cólera. Ahí tenemos el estigma de una flor con un montón de polen adherido, células sanguíneas, etc. Todas las células que he mostrado, todas las células que existen en términos generales, se organizan de la misma forma. Tienen elementos sencillos que forman moléculas, ¿ya? Moléculas sencillas o moléculas un poco más complejas, como las moléculas orgánicas, ¿ya?
nucleótidos, aminoácidos, etc. Esas moléculas orgánicas se organizan formando estructuras más complejas llamadas macromoléculas, cadenas largas, repeticiones de monómeros, ¿ya? Y si se combinan unas con otras, nos dan los complejos que organizados, homeostáticos, etcétera, por fin alcanzan el nivel. ¿Ya? Hay muchos seres vivos que llegan al nivel de célula y no pasan de ahí. Organismos unicelulares. ¿Okay? Pero hay otros organismos que van a ser capaces de, de formar estructuras multicelulares. De ahí tenemos, por ejemplo, los tejidos, los órganos, ¿ya? Los tejidos que son células esencialmente iguales en forma y función, ¿ya? Los órganos que tienen más de un tejido, que se combinan para formar una función mayor, etcétera, hasta alcanzar el nivel de virus. ¿Okay? Y los individuos tenemos una enorme variación de formas, tamaños, estructuras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Antes de cerrar esta clase, antes de terminar esta clase, quiero hacerles una pequeña apreciación más acerca de los niveles, ¿ya? Y las necesidades energéticas que implican la complejidad al ir subiendo de nivel. ¿Ok? Vamos a hacer un juego acá. Imaginemos de que ustedes tienen un cadáver, ¿ya? Es una mala alegoría tal vez en esta época, pero ¿qué le vamos a hacer? Imaginen que tienen ustedes un cadáver y lo quieren, y lo tienen que hacer desaparecer. Ya que lo tienen que hacer desaparecer, quieren aprovechar a ganar algo en el proceso, ¿ya? Entonces deciden vender las partes de ese cadáver, ¿ya? Si ustedes venden los componentes a nivel atómico, a nivel de elementos, ¿ya? Lo que más tenemos en el cuerpo es oxígeno. Recuerden, como el 60 y tanto por ciento de nuestro cuerpo es oxígeno, ¿ya? El oxígeno se vende, ustedes saben que se usa en hospitales, en laboratorios, etc. ¿Okay? Unos 40 kilos que es lo que más o menos tiene un ser humano, unos 40, 50 kilos de oxígeno, eh, son como 90.000 pesos. Eso es lo que cuesta esa cantidad de oxígeno, ¿ya? Tenemos como un 10% de hidrógeno, que también se vende, también se utiliza, unos 20.000 pesos más o menos. Tenemos más o menos como unos 12, 14 kilos de carbono, ¿ya? Y el carbón es barato, ¿ya? Así que no recibe mucho por el carbón. Y de todo lo demás que tenemos tan poco que no vale la pena venderlo. Ni nitrógeno, ni fósforo, ni ninguna contaminante que tengamos, ¿ya? Es tan poco del resto de elementos que tenemos que no vale la pena separarlo y venderlo. Así que, como pueden ver, a nivel de elementos, un cuerpo no vale mucho, ¿ya? Un poco más de 120.000 pesos con suerte. Si en lugar de vender el cuerpo como elementos, elegimos tomar moléculas, ¿ya? La molécula más abundante que tenemos es el agua, pero el agua también es barata, así que no importa mucho. Pero consideremos las moléculas orgánicas, ¿ya? Dentro de ellas, las moléculas más abundantes que tenemos son los colágenos, ¿ya? Y de hecho a los cadáveres se les retira el colágeno para operaciones, de cirugía estética, etcétera, etcétera. Tenemos como 7 kilos de colágeno en el cuerpo, ¿ya? Y eso ya nos da una cantidad más apreciable, son como poco más de 400.000 pesos lo que uno puede conseguir vendiendo colágeno. La hemoglobina también se vende, ¿ya? Y los anticuerpos. Y esos, como pueden ver ustedes, ya nos da una cantidad mucho más sustancial económicamente hablando, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros vendemos células? Bueno, hay dos tipos de células que se suelen vender del cuerpo, que son interesantes, ¿ya? Una son las células madre. Las células madre que, como saben ustedes, se usan en la actualidad para
hacer reparación de tejido, regeneración, hay mucha investigación, etcétera. Se utilizan células madre, se extraen del cuerpo y cada proceso tiene un costo relativamente alto, ¿ya? Entonces, hay gente que vende células madre, que extrae, y todas las que tenemos en el cuerpo, que son la mayoría de la médula, podemos conseguir como 1,5 millones. ¿Ya? Otras células que también se suelen vender, que están en el mercado, son los óvulos, para hacer fertilización artificial, para hacer investigación, entre otras cosas. Se venden los óvulos. ¿Okay? Bueno, y los óvulos son huevos y los huevos se venden por docena. Así que media docena de óvulos cuesta como 2 millones más o menos, ¿ya? Para investigación. Entonces, ahí vemos de que a nivel celular avanzamos un nivel y podemos tener mayor cantidad de ganancias. ¿Qué pasa si vendemos tejidos? Hay tejidos que se venden. Los tendones, por ejemplo, particularmente el tendón de Aquiles, se lo saca a los cadáveres en muchas partes para hacer reparación de tendones perdidos en otras personas, ¿ya? Las córneas, ¿ya? Casi 5 millones por las córneas, ¿ya? También hueso para hacer reparación de diversos niveles, como 6 millones por los huesos. Pueden ver, a nivel de elementos recibimos poco, moléculas más, células más, tejidos más. A nivel de órganos, en realidad, en ningún país del mundo está permitido la venta de órganos. ¿Ya? Los valores que están ahí son valores del mercado negro. No me pregunten cómo los conseguí. Pero por un corazón se pueden pagar como 70 millones. ¿Ya? Por un riñón, más de 150 millones se ha llegado a pagar. ¿Okay? No pregunten nada. Este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, eh, lo que quiero que entiendan es que conforme aumenta la complejidad, también aumenta el costo. ¿Ya? ¿Cuánto vale un individuo? Bueno, algunos yo creo que hay individuos que uno puede considerar que no valen nada, pero hay otros individuos que uno daría lo que no tiene, ¿ya? Para salvar su vida. Pero el punto es el siguiente. Aquí lo he transformado en algo monetario para que quede más claro. Pero lo que quiero que les quede, que le entiendan con esto, es que la complejidad es costosa. ¿Okay? La complejidad cuesta. En este caso, energéticamente. Para, para un organismo, adquirir, incorporar y mantener elementos no es muy caro. Ya construir y mantener moléculas se hace un poco más caro. Mantener células, tejidos, órganos es una barbaridad de energía. ¿Okay? Entonces, la complejidad es algo costoso. El poder mantener tejidos implica una gran cantidad de energía involucrada en el proceso. ¿Ya? Quédense con ese. En cada nivel celular, la inversión energética que se necesita es mucho, mucho mayor al nivel anterior. ¿Okay? Bien. Vamos a quedar allí. La próxima clase, o sea, mañana, vamos a empezar a hablar de manera específica de cada una de las macromoléculas que constituyen los seres vivos, empezando por carbohidratos y luego iremos viendo los demás, lípidos, ácidos nucleicos, etc. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta o duda ahora?